Hola, mis ilustres estudiantes, bienvenidos a otra videoconferencia de, de estas asignaturas. Vamos a conversar un poquitico hoy sobre dos elementos que también tienen una presencia importante en el anteproyecto de investigación. Se trata en este caso de la hipótesis y los objetivos. Recordar que estamos en la etapa de planificación, una etapa extraordinariamente importante, y que en la clase pasada estuvimos analizando los contenidos relacionados con la selección del tema y el planteamiento del problema de investigación. Entonces, como ya les comentaba, vamos a ver hoy tanto la hipótesis como los objetivos y vamos a empezar por el análisis de la hipótesis. Ahora, ¿qué es una hipótesis? Pues simplemente una hipótesis es una conjetura, es una suposición que de alguna manera explica tentativamente cuáles son las características, cuáles son las causas, cuáles son los efectos, las propiedades, las leyes en sentido general de determinado fenómeno en una ciencia dada, basándose en un mínimo de hechos observados. Dicho de una manera más sencilla, pues la hipótesis es una afirmación que va a responder al problema de investigación. Entre las características más importantes de la hipótesis, bueno, ya lo acabo de mencionar, está la correspondencia con el problema de investigación. Es una suposición afirmativa, uno está afirmando cómo va a resolver ese problema de investigación. Tiene, por supuesto, que tener determinados referentes de naturaleza empírica que posibiliten encontrar hechos concretos. O sea, usted cuando plantea una hipótesis va a acometer una metodología de trabajo que le permita comprobar esa hipótesis, que le permita dar una respuesta al problema científico a través de la hipótesis que usted ha planteado. Tiene que estar escrita de manera clara respecto a las condiciones en que se puede someter la prueba. Cuando hablamos de prueba estamos hablando precisamente de la metodología de investigación, del experimento que se vaya a realizar y que es necesario probar. Y finalmente tiene que mantener relaciones precisas con los conceptos que usualmente se emplean en el campo del conocimiento sobre lo que se está hipotetizando. O sea, esa hipótesis, por supuesto, tiene en cuenta las mismas variables que tuvo en cuenta el problema de investigación. El asunto de la hipótesis es que las hipótesis tienen que ser comprobadas. Las hipótesis que les estoy comentando sobre la hipótesis, y no necesariamente ustedes en el anteproyecto tienen que postular una hipótesis, pero sobre todo en las investigaciones cuantitativas y en las investigaciones analíticas, o sea, que estudian relaciones de causa-efecto, y más aún en las investigaciones de tipo experimental, donde el investigador, recuerden que es el que controla los factores de estudio, pues las hipótesis son muy útiles. Muy rara vez se va a encontrar una hipótesis en una investigación cualitativa, y muy rara vez se pudieran encontrar una hipótesis en una investigación de tipo descriptivo. Pero sí es muy usual encontrarla en investigaciones cuantitativas, analíticas y experimentales. Entonces yo, siguiendo con el ejemplo del famoso pan que nos está persiguiendo desde prácticamente el inicio de las clases, recordar que habíamos puesto que un posible problema de investigación estaba centrado en qué porcentaje de sustitución de harina de trigo por salvado de arroz puede emplearse en la elaboración de un pan con buenas características físicas, químicas, microbiológicas y sensoriales, manteniendo una adecuada vida de anaquel. Ese es el punto de partida porque es el problema científico. Ahora, ¿cuál sería la hipótesis adecuada para esta investigación que estuviera en concordancia con ese problema? Pudiera ser, por ejemplo, si se sustituye parte de la harina de trigo por salvado de arroz, fíjense que es una suposición afirmativa, si se sustituye parte de la harina de trigo por salvado de arroz
en la elaboración de un pan se obtendrá un producto con buenas características físicas, químicas, microbiológicas y sensoriales, manteniendo además una adecuada vida de anaquel. Esa hipótesis tiene que ser comprobada, o sea, esa investigación tiene que plantearse, caracterizar el producto desde el punto de vista físico para ver si tiene buenas características físicas, caracterizar el producto desde el punto de vista químico, desde el punto de vista microbiológico y desde el punto de vista sensorial. Y además tendrá que hacer un estudio de vida de anaquel para decir finalmente probar o no esta hipótesis. Para concluir al final del estudio, efectivamente, si se sustituye parte de la harina de trigo por salvado de arroyo, puedo obtener un pan con buenas características. Fíjense que como está muy clara la relación entre la hipótesis y el problema de investigación. Veamos otro ejemplo. Recuerden la investigación que versaba sobre los factores asociados a la hipoglucemia neonatal, y precisamente el problema de investigación estaba planteado de la siguiente manera: ¿qué factores están asociados a la hipoglucemia neonatal en el Hospital Regional Docente Materno Infantil del Carmen en el año 2013? Bueno, pues la hipótesis de esta investigación pudiera ser la afirmación de que existen factores maternos y neonatales asociados a la hipoglucemia neonatal, bueno, en el Hospital Regional Docente Materno Infantil del Carmen en el año 2013. Vuelvo a insistir en la relación que existe entre la hipótesis y el problema de investigación. Y un último ejemplo que quería comentarle es el trabajo sobre la influencia de una intervención nutricional educativa y de la suplementación dietética con polvo de hojas secas de moringa, porque además este es un trabajo muy interesante. Este trabajo que les estoy presentando, o el problema de investigación y la hipótesis que le voy a presentar, es una tesis de doctorado. Es una tesis de doctorado en ciencia de los alimentos. Como dato curioso, les comento que con este tema y con esta tesis obtuvo su grado de doctora en ciencia de los alimentos la doctora Gira Vázquez, que además es la decana de esta facultad. Bueno, volviendo al problema, el problema planteaba que parámetros nutricionales se modifican en los adolescentes de la comunidad Cerro Guayabal luego de una intervención nutricional educativa y de la suplementación dietética con 2 gramos de polvo de hojas secas de moringa. Bien, la hipótesis que se planteó en esta tesis doctoral fue la siguiente: los parámetros nutricionales antropométricos, bioquímicos y dietéticos de los adolescentes de la comunidad Cerro Guayabal se modifican favorablemente luego de una intervención nutricional educativa y de la suplementación dietética con 2 gramos de polvo de hojas secas de moringa. O sea, fíjense la perfecta concordancia que hay entre la hipótesis y el problema de investigación. Y noten además, y por eso es que les estoy poniendo este ejemplo, cómo la hipótesis enriquece el problema. O sea, la hipótesis ya aterriza. El problema habla de parámetros nutricionales en general, pero ya la hipótesis se enfoca en qué tipo de parámetros son los que se van a modificar. Parámetros nutricionales antropométricos, parámetros bioquímicos y parámetros dietéticos. O sea, ya está aterrizando, especificando cuáles son los parámetros que se van a medir en esa investigación, que al final, o sea, finalmente debe probar o rechazar esa hipótesis. ¿Está claro? O sea, estos son 3 ejemplos que les pongo en la presentación de PowerPoint en formato PDF que ustedes tienen en el aula virtual. Van a encontrar otros ejemplos de problemas de investigación con su correspondiente hipótesis, pero no quiero abrumarlos, máxime que, repito, la hipótesis no es obligatoria declararla en el anteproyecto de investigación. Entonces, volviendo a la planificación general, ya hemos comentado selección del tema, problema de investigación, hipótesis que acabamos de ver. Entonces sería interesante valorar las características fundamentales y cómo tienen que ser propuestos los objetivos, que por supuesto tienen que estar en concordancia con esa hipótesis y en concordancia con
ese problema de investigación. Entonces, ¿qué son los objetivos? Bueno, los objetivos se pueden definir obviamente como fines alcanzables. O sea, es algo que se pretende conseguir con la investigación. Y por supuesto dando respuesta al problema de investigación que fue inicialmente planteado y en concordancia con la hipótesis en el caso de que también se haya planteado una hipótesis. O sea, los objetivos no hacen otra cosa que indicar la meta en forma de resultado. O sea, responden a la pregunta a qué resultado se pretende arribar con la investigación. Fíjense, cuando ustedes revisan el sílabo de las asignaturas, ustedes van a ver un elemento denominado resultados de aprendizaje. Bueno, pues los resultados de aprendizaje no son otra cosa que los objetivos de la asignatura. Creo que se les ha llamado también resultados de aprendizaje. Ahora, ¿qué características debe cumplir un objetivo? En primer lugar, es orientador. O sea, resulta el punto de partida de la investigación. Es el momento, el punto a partir del cual se desarrolla todo el proceso investigativo y, por supuesto, la metodología que se utilice debe cumplimentar esos objetivos. Un segundo elemento muy importante es que debe ser declarado de forma clara y precisa. Y ojo, en términos de acciones. O sea, el objetivo no puede dar cabida a dudas con respecto al resultado esperado de la investigación. En este sentido hay un conjunto de verbos que expresan acciones y que son los que se utilizan en los objetivos. Nosotros, cuando empecemos a hablar concretamente del protocolo o anteproyecto de investigación, vamos a dedicar una clase a eso. Vamos a hablar de esos verbos, pero les adelanto que no son exactamente los mismos verbos que se utilizan por Bloom. O sea, en la taxonomía de Bloom, por ejemplo, investigar no es un verbo que se deba poner en los objetivos. Conocer no es un verbo que se deba poner en los objetivos, porque esas acciones no son concretas. Investigar es muy amplio, conocer es muy amplio, saber es otro verbo que no se debe utilizar en los objetivos. Se deben emplear términos como establecer, determinar, analizar, que son objetivos más concretos, o que son verbos que expresan acciones mucho más concretas. Y por otra parte, por supuesto, el objetivo debe ser evaluable y además alcanzable. O sea, la evaluación de toda investigación debe estar encaminada a la solución o no del problema de investigación que se plantean. Y por tanto, ese objetivo usted tiene que al final poder evaluar si se cumplió o no se cumplió. Y eso le va a dar la medida de si se cumplió o si se dio respuesta al problema de investigación. Ahora, hay dos grandes niveles de ejecución de los objetivos. Están el llamado objetivo general, casi siempre es uno, y están los objetivos específicos. Ese objetivo general se construye para dar respuesta al problema de investigación, a la hipótesis. En tanto, los objetivos específicos, obviamente, deben contribuir a cumplimentar el objetivo general. O sea, hay una relación, objetivos generales, problema de investigación, y una relación, objetivos específicos, objetivo general. O sea, esa jerarquía es importante mantenerla, y en la medida que mejor estructurada esté, pues mejor estructurada estará la investigación y será más fácil resolver ese problema de investigación que inicialmente se planteó. Si nosotros volvemos al ejemplo del pan con salvado de arroz, ¿verdad? Recordar el problema y la hipótesis que estaban dirigidos precisamente a qué porcentaje de sustitución se podría emplear para hacer un pan con buenas características físicas, químicas, microbiológicas, sensoriales y una adecuada vida de anaquel. Pues digamos que el objetivo general de esa investigación pudiera ser evaluar el efecto de la sustitución de harina de trigo por salvado de arroz en la elaboración de un pan sobre las características físicas, químicas, microbiológicas, sensoriales
y sobre la vida de anaquel del producto elaborado. Fíjense que el verbo es una acción concreta, evaluar. Vamos a evaluar el efecto que tiene esa sustitución de harina de trigo por salvado de arroz. Cuando yo voy a plantearme los objetivos específicos, estos objetivos específicos deben, por supuesto, responder a este objetivo general. O sea, qué etapas, qué tareas, qué objetivos específicos yo debo cumplimentar que me permitan evaluar el efecto de esa sustitución de harina de trigo por salvado de arroz. Un primer objetivo específico pudiera ser caracterizar desde el punto de vista físico-químico y nutricional el salvado de arroz, en este caso de una variedad particular, la J104, obtenido de industrias molineras del país. O sea, si yo voy a usar una materia prima nueva para hacer pan, esa materia prima nueva es salvado de arroz, obviamente lo primero que yo tengo que hacer es caracterizar esa materia prima nueva. O sea, determinar su valor nutricional, determinar qué compuestos químicos son los que tiene, determinar qué cantidad de proteína, de grasa, de hidratos de carbono, de vitaminas, de minerales tiene esa nueva materia prima con la que yo pienso, entre otras cosas, enriquecer ese pan. Voy a hacer un pan nuevo, quitando algo o parte de algo con lo que tradicionalmente se hace pan, que es la harina de trigo, para adicionar un poco, o sea, un determinado porcentaje de salvado de arroz. Un segundo objetivo, obviamente, está dirigido al diseño y desarrollo de formulaciones de pan de corteza suave. Fíjense que aquí ya está aterrizando, ya no es cualquier pan, es un pan de corteza suave, sustituyendo la harina de trigo por salvado de arroz en diferentes proporciones, y esto es importante. O sea, se van a probar varias formulaciones. Una formulación puede tener, no sé, 5% de sustitución, otra puede tener 10%, otra puede tener 15%, incluso posiblemente, esto que es una investigación, un estudio experimental, posiblemente haya un pan control. ¿Qué cosa es un pan control? Bueno, pues un pan que no tiene salvado de arroz, el pan como tradicionalmente se consume, para comparar los porcentajes de sustitución y poder dar respuesta a ese objetivo general, que es evaluar el efecto de la sustitución. Un tercer objetivo sería evaluar las características sensoriales, físico-químicas y microbiológicas, así como la composición nutricional de las formulaciones obtenidas. O sea, en el ejemplo que les puse, las tres sustituciones, los tres niveles de sustitución de harina de trigo por salvado de arroz y el pan control, y evaluarlo desde todos esos puntos de vista. Y finalmente, habría que determinar la vida de anaquel de las formulaciones seleccionadas. O sea, esas formulaciones, habrá una que será mejor que la demás, y entonces en esa yo voy a hacer un estudio de durabilidad, un estudio de almacenamiento, para poder determinar la vida de anaquel de esa formulación. ¿Está claro? O sea, me parece que además es un ejemplo interesante. Habíamos visto también, llevamos analizando varias clases, este ejemplo de los factores asociados a la hipoglucemia neonatal, y el problema de investigación, ya lo habíamos visto, tiene que ver con los factores asociados a esa hipoglucemia neonatal. La hipótesis estaba en función de eso mismo también, aseveraba que existen factores maternos y neonatales asociados a esa hipoglucemia. Entonces, ¿cuál sería el objetivo general de esta investigación? O sea, resulta prácticamente evidente, ¿no? Bueno, el objetivo general sería determinar los factores asociados a la hipoglucemia neonatal en el Hospital Regional Docente Materno Infantil El Carmen. Bien, y los objetivos específicos que permitirán dar respuesta a ese objetivo general serían, en primer lugar, identificar los factores neonatales que influyen en la hipoglucemia en ese hospital. En segundo lugar, establecer los factores maternos asociados a la hipoglucemia neonatal. Fíjense que hay dos tipos de factores. Factores neonatales, o sea, que dependen del neonato como tal, y factores maternos que dependen de la madre. O sea, lo primero que va a hacer esta investigación para poder determinar los factores en general que están declarados en el objetivo es primero identificar los factores neonatales y después identificar los factores maternos que influyen en esa patología que es la hipoglucemia neonatal.
Y obviamente, en un tercer momento, les interesa a los investigadores definir el factor materno y neonatal más importante. O sea, tendrá varios factores neonatales, varios factores maternos, pero ellos quieren definir cuál es el factor materno más importante y el factor neonatal más importante que está asociado a esa patología que es la hipoglucemia neonatal en un contexto particular, en un lugar particular, que en este caso es el Hospital Regional Docente Materno Infantil, el CAR. Y finalmente quería comentar la investigación de la decana, que como ya les comenté, constituyó una tesis doctoral sobre la influencia de una intervención nutricional educativa y la suplementación dietética con polvo de hojas secas de moringa en el estado nutricional de adolescentes. Ahí está el problema y ahí están la hipótesis, prácticamente la acabamos de ver. Entonces, ¿cuál fue el objetivo general que se planteó en esta investigación? Evaluar el comportamiento del estado nutricional de los adolescentes de la comunidad Cerro Guayabal luego de una intervención nutricional educativa y de la suplementación dietética con 2 gramos diarios de polvo de hojas secas de moringa. O sea, van a ver qué impacto tiene esa intervención nutricional educativa y esa suplementación dietética en el estado nutricional de esos adolescentes. Los objetivos específicos de esta investigación, fíjense, hay un primer objetivo que tiene que ver con el diagnóstico. O sea, el primer objetivo, diagnosticar la situación epidemiológica nutricional de los adolescentes de la comunidad Cerro Guayabal. Ya vimos que esa intervención, esa situación epidemiológica, tiene que ver con medidas antropométricas, tiene que ver con comportamientos bioquímicos y tiene que ver con comportamientos dietéticos. Yo voy a diagnosticar, o sea, yo cojo una muestra de un grupo de adolescentes de esa comunidad, les voy a preguntar qué es lo que comen, voy a ver su estado nutricional, voy a hacer pruebas bioquímicas, voy a determinar, por ejemplo, hemoglobina, voy a determinar hierro, voy a determinar colesterol, o sea, voy a determinar determinados parámetros bioquímicos que tienen que ver con el estado nutricional, para ver cómo están ellos. Y supuestamente, si yo estoy haciendo esta investigación es porque ellos no están muy bien. O sea, deben tener una situación epidemiológica nutricional que no es la mejor y que el investigador pretende mejorar con la intervención nutricional y los 2 gramos de polvo de hojas secas de moringa. El segundo objetivo, luego que se hizo el diagnóstico, bueno, va a implementar una intervención nutricional educativa en esos adolescentes. ¿Qué cosa es una intervención nutricional educativa? Bueno, se van a dar charlas, se van a hacer reuniones, se les va a decir a los adolescentes cómo es que se debe comer, qué cosa es una nutrición sana, cómo deben hacer ejercicio físico, o sea, todo un grupo de elementos que tienen que ver con la nutrición, pues un poco se les va a capacitar y se les va a invitar a mantener a partir de un determinado momento una nutrición mucho más sana. Además, van a suplementar la dieta de los adolescentes de la comunidad Cerro Guayabal con 2 gramos diarios de polvo de hojas secas de moringa. O sea, no solo voy a hacer la intervención y le voy a decir cómo hay que comer, sino que voy a utilizar un producto que en este caso es la moringa, que es altamente rico en hierro, altamente rico en otros componentes funcionales importantes de la nutrición, y voy a suministrarles durante un cierto periodo de tiempo. Fíjense que esta es una investigación de tipo longitudinal y además experimental y por supuesto analítica y cuantitativa. Voy a suministrarles esos 2 gramos. Yo conozco la investigación y no es que los 2 gramos se los vayan a dar con una cucharita, realmente con esos 2 gramos de polvo de hojas de moringa creo que se hizo una especie de cola, una especie de refresco, un jugo, o sea, una bebida refrescante, ¿verdad? Y finalmente voy a evaluar el impacto de la intervención nutricional educativa y de la suplementación dietética. O sea, ¿qué se va a hacer al final? Pues simplemente se van a volver a medir todos los parámetros que se midieron en el diagnóstico, ¿verdad? Se les va a volver a preguntar ahora qué es lo que están comiendo, cómo son sus estilos de vida desde el punto de vista nutricional y se van a determinar otra vez
todo un conjunto de parámetros bioquímicos, otra vez se vuelve a determinar hemoglobina, se vuelve a determinar hierro, se vuelve a determinar colesterol y otros parámetros, además de medidas antropométricas que también se determinaron al principio. O sea, nótese que esta es una investigación que está muy bien estructurada, hay una lógica en esos objetivos específicos y que perfectamente posibilitan que esos objetivos específicos permitan cumplimentar ese objetivo general que a su vez está relacionado y permite dar respuesta al problema científico inicialmente planteado en este estudio. Quería hacer algunos comentarios sobre determinadas normas o modelos que tienen diferentes instituciones o diferentes revistas científicas a la hora en que un investigador va a publicar esos resultados. O sea, usted puede encontrar una institución, por ejemplo, y la UTM creo que sigue un modelo parecido al que voy a mostrar, en que cuando usted presenta su anteproyecto de investigación, pues debe declarar en primer lugar el problema científico, en segundo lugar la hipótesis. En el caso de la UTM no es necesario declarar la hipótesis, después el objetivo general y después los objetivos específicos. O sea, este es un modelo que se emplea mucho. Pero usted se puede encontrar otros trabajos en internet en que el orden no es exactamente ese. Y usted se encuentra trabajos donde empiezan con el problema científico, luego el objetivo general, luego los objetivos específicos y al final la hipótesis. Un modelo no es más valioso que otro, es simplemente una norma, ¿verdad? No trasciende. Lo importante es que usted en ambos determinó o enunció el problema científico, enunció una hipótesis y enunció objetivos generales y objetivos específicos. Lo importante es que eso esté bien estructurado. El orden ya lo deciden, insisto, determinadas normas. Existen incluso, en el caso sobre todo de investigaciones cualitativas, donde no hay hipótesis, la hipótesis se sustituye por otro elemento que se denomina preguntas científicas. Y usted se puede encontrar en internet trabajos donde lo primero que está es el problema científico, después se declara el objetivo general, después del objetivo general se declaran preguntas científicas y después de las preguntas científicas se declaran los objetivos específicos. Yo particularmente no me gusta ese estilo, pero insisto, son estilos. O sea, si usted se encuentra cuando revisa literatura que tiene esta organización, no se asuste, no pasa nada, lo importante es que esos elementos estén bien estructurados. Incluso se puede encontrar otros modelos donde se enuncia el problema científico, después el objetivo general, después los objetivos específicos y finalmente las preguntas científicas. Vuelvo a insistir en que eso no es lo importante. A mí particularmente me gusta este estilo, es el que yo sigo en mis investigaciones y que se parece bastante a el formato que ustedes van a seguir para diseñar su anteproyecto de titulación sin considerar la hipótesis. Ustedes deben plantear el problema científico y posteriormente el objetivo general y los objetivos específicos. ¿Está bien? Entonces esos son los elementos que yo quería comentarles en la clase de hoy. Me gustaría además invitarlos a que ya empiecen a pensar y a buscar el tema de investigación que va a ser parte de su trabajo de titulación. Tal vez ya con sus tutores tienen estos elementos más definidos, pero es importante que ya vayan buscando el tema y que vayan diseñando o planteando el problema de investigación y también el objetivo general y los objetivos específicos hasta donde puedan, para yo irlos revisando. Recuerden que esta asignatura culmina con la presentación del anteproyecto de investigación. Es mucho mejor si yo lo voy revisando poquito a poco y no que me lo entreguen al final ya toda la estructura del proyecto que a lo mejor está mal concebida y entonces tendrían que hacer muchos cambios. Es mucho más inteligente ir por parte. O sea, yo en un tiempo no muy largo ya les voy a solicitar que me entreguen
lo que tengan hecho del anteproyecto de investigación, que debe incluir la introducción, los antecedentes, la justificación, el problema científico o el problema de investigación y el objetivo general y los objetivos específicos. ¿Está bien? Entonces, en la próxima clase lo que vamos a estudiar es la otra etapa dentro de este momento de planificación, que sería la etapa del diseño del marco teórico. O sea, qué características, cuáles son los requisitos que debe tener un marco teórico, cómo se escribe un marco teórico, qué elementos hay que tener en cuenta para incluir en el marco teórico, para entonces ir avanzando hasta llegar a la estructura final del protocolo de investigación. Bueno, como siempre, no lo dejen para el final, estudien, que la buena suerte los acompañe y ya nos estaremos viendo. Gracias.